Vamos a platicar un poco acerca de la experiencia que en Chiapas generamos en Ecobiosfera y 5 áreas protegidas que se ubican aquí en esta región de Chiapas. El proceso empezó en el año 2007 cuando se da un asunto coyuntural a nivel de aquí de la región. Había un consorcio formado por varias organizaciones, entre ellas CONAM, de Nature Conservancy, y Conservación Internacional, ProNatura Sur, que estaban buscando fortalecer el manejo de las áreas protegidas y buscaban la profesionalización de quienes trabajaban o trabajan actualmente también dentro de las áreas protegidas en esta zona. Y al mismo tiempo se estaba dando un proceso a nivel nacional en el que se estaba construyendo una estrategia nacional para el manejo del turismo dentro de las áreas naturales protegidas. Estos dos momentos se dan aquí en Chiapas y The Nature Conservancy muestra interés en apoyar en el fortalecimiento del manejo del turismo dentro de las áreas protegidas, ya que este se estaba dando en diferente grado de desarrollo en varias de ellas. Empezamos trabajando en la Reserva El Triunfo, la Encrucijada, Locote y el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, todos estos sitios con una intensidad de flujo de visitantes y un contexto muy diferentes. Entonces, para poder llevar a cabo este proceso que era como pues con el que se estaba iniciando en Chiapas, no se había realizado antes un proceso similar de planificación del uso público. Se hizo un comité en el que estuvieron participando varias instituciones y actores para definir cuáles serían los pasos a seguir para implementar por primera vez este proceso de planificación del uso del territorio con fines recreativos. Y bueno, en este comité estuvieron participando la Universidad Estatal de Colorado a través de su Centro de Áreas Protegidas, estuvo la CONAM, ya entonces con una dirección encargada o una subdirección, me parece, encargada del turismo dentro de las áreas protegidas, las direcciones de cada una de las áreas que iban a estar participando en el proceso y personal de Ecobiosfera. Ya cuando tuvimos en claro qué es lo que íbamos a implementar y cómo lo íbamos a implementar, procedimos a un proceso que implementamos en cada una de estas áreas, que está en la siguiente, lo vamos a ver en la siguiente lámina. De inicio trabajamos en definir los términos de referencia, el contenido del documento. Ese contenido es muy similar a lo que actualmente se está utilizando en los términos de referencia para los estudios de límites de cambio aceptable que se están realizando actualmente en varias áreas protegidas en México y que están siendo financiados con fondos de CONAM. Bueno, para llegar a esos términos de referencia tuvimos una serie de reuniones, como decía anteriormente, y se definieron los métodos a utilizar durante el proceso. Y los que estuvimos utilizando fueron el método de límites de cambio aceptable, LAC por sus siglas en inglés, y el ROBAP, que es el método de rango de oportunidades para visitantes en áreas protegidas, que en ese momento estaba muy interesado el Centro de Áreas Protegidas de la Universidad de Colorado en implementar en otros sitios de Latinoamérica, que ya lo habían hecho en otras partes y que dentro de este consorcio que estaban formando con otras organizaciones en Chiapas, que ya mencioné anteriormente, pues querían ponerlo a prueba en México para ver cómo funcionaba. Hicimos una revisión del método que el Centro de Áreas Protegidas proponía y hicimos algunas adecuaciones, y esas adecuaciones son las que se presentan en esta lámina. Empezamos con una fase de diagnóstico que incluyó visitas de campo a los sitios que previamente las direcciones de áreas protegidas de cada una de las áreas que estaban participando en el proceso determinaban como que tenían actualmente un uso turístico recreativo o que potencialmente tenían un potencial uso de este tipo. Las visitas de campo tenían como objetivo hacer como un inventario de los recursos con los que se contaba, de ver qué desafíos estaban enfrentando en términos de conservación, en términos de uso recreativo,
como para poder tener más elementos al momento de sentarnos a planificar con el equipo. Se hicieron también entrevistas a diferentes actores, tanto prestadores de servicios turísticos en los sitios como otros actores que se encontraban trabajando en la zona, ya fuera dependencias como la Secretaría de Turismo o la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que muchas veces hacen inversiones en estas áreas y no necesariamente están coordinadas o en la misma línea de lo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas está planeando para los sitios. También hicimos procesos en los que entrevistamos y realizamos encuestas a los visitantes para también conocer cuál era la percepción que ellos tenían acerca de los sitios, de la experiencia que estaban teniendo en las áreas y poder contar con más elementos al momento de planificar. Eso también incluyó pues una revisión del programa de manejo. Todas estas áreas ya contaban o con un programa de manejo publicado o con un programa de manejo casi listo para la publicación. Entonces hubo todo un proceso de revisión también de leyes, del programa de manejo y de otros instrumentos que tuvieran algún tipo de incidencia en la planificación del territorio dentro de estas áreas. Con toda esta información, entonces, realizamos una presentación a los manejadores del sitio, al staff que trabajaba en estos sitios, al staff de CONAM principalmente, y junto con ellos se procedió a construir una visión de cómo es que querían, bajo las condiciones actuales del área, que se desarrollara el turismo en los siguientes 5 años. El horizonte que se planteó fue básicamente repitiendo los procesos de planificación que para las áreas protegidas se ha seguido casi siempre en términos de los programas de manejo y otros planes que se han hecho. Siempre se pone un horizonte de 5 años. Entonces se discutió que ese era el horizonte con el que podía trabajarse para estos documentos que estuvimos trabajando. Ya con esta visión, la serie de objetivos que se querían alcanzar con el turismo dentro de las áreas protegidas, nosotros mencionábamos que era como sacar la fotografía actual y la futura que queríamos, bueno, que se quería lograr ver con el desarrollo del turismo en los sitios. Entonces se empezó a definir qué grado de participación se quería fomentar en los siguientes pasos en la construcción de las reglas para definir la intensidad de uso en cada uno de los sitios de uso público que se determinaban. Y ahí fue muy variable. Cada sitio determinó, dependiendo de la participación que ya existía o el interés que ya existía o la presión que ya existía en cada uno de los sitios por parte del turismo y de los prestadores y de otros actores, cuánta socialización al momento de planificar se dio. Hubo ejemplos en los que todo el proceso se realizó de forma solamente con personal de CONAM para ya después salir a presentar los resultados con los diferentes actores, pero que sí hubo cierta socialización. En otros casos hubo una socialización casi en cada proceso. Entonces fue esto muy variado. Después de definir la visión y los objetivos que se querían lograr con el turismo, dependiendo de los sitios que ya hubieran quedado definidos como sitios que iban a ser considerados como sitios de uso público, se definieron sus intensidades de uso utilizando el ROBAC principalmente, el rango de oportunidades para visitantes en áreas protegidas, que maneja un rango desde algo que casi no tiene que tiene una intensidad de uso mínima, que no hay mucha necesidad de infraestructura y que tampoco hay mucha visitación, hasta algo que se conoce como el entorno urbano, que no necesariamente implica que va a convertirse en una ciudad, pero que va a haber una visitación muy intensa, muy grande, y que para poder manejarla y controlarla se necesita construir infraestructura acorde a ese tipo de uso. Entonces ya una vez que definíamos qué sitios y qué intensidades de uso iban a tener, entonces ya considerábamos el siguiente paso
Bueno, en este anterior describíamos qué era lo que queríamos ver en el futuro, en los diferentes aspectos, desde el aspecto biofísico, que lo menciona el método, que es básicamente ver cómo queremos que esté el ecosistema, cómo esté en grados de conservación, en intervención humana y demás. La parte de infraestructura, en la que describíamos qué tipo de infraestructura idealmente debería de estarse construyendo en caso de que fuera necesaria, hasta llegar a todo lo que tenía que ver con la gestión, ¿no? ¿Qué era lo que iba a estar promoviendo CONAM que sucediera en esos pedazos de territorio ya identificados dentro del área protegida? También se hacía un análisis de, bueno, estas zonas, la zonificación que tiene el área protegida en su programa de manejo, en qué área se encuentra, para ver también qué considera con que se pudiera estar permitiendo el uso turístico recreativo, ¿no? De acuerdo a lo que el programa de manejo marcaba. Posteriormente ya identificábamos indicadores, bueno, cómo vamos a estar midiendo que esas condiciones que describimos en el ROBA para cada uno de estos sitios se cumplan y se vayan a estar cumpliendo en el futuro, y en caso de que no, cómo vamos a medir, qué impactos son los que vamos a estar midiendo para decir si se están cumpliendo o no esas condiciones, y entonces tomar medidas en caso de que no se estén cumpliendo y continuar con ciertas acciones en caso de que sí. Eso era un taller específico también. Y aquí siempre fue como un poco la lucha entre la necesidad a veces un poco muy grande de querer estar midiendo muchas cosas, pero finalmente, pues para cosas de monitoreo no hay muchos recursos, entonces siempre tratábamos de mantener lo más realista posible el establecimiento de esos indicadores, preguntándonos qué era posible, quién lo iba a hacer y si eso el que lo iba a hacer iba a tener recursos para hacerlo. Esas eran como las preguntas finales que hacíamos al momento de estar analizando los indicadores. Teníamos una serie de otras características que medíamos, ¿no? Teníamos una serie de características, como mencionaba, que tenía que cumplir este indicador para ser como elegible para ser incluido dentro de la lista que posteriormente se analizaba al final. Pero lo que siempre se buscaba era que estos indicadores fueran cosas reales, tangibles y que pudieran mostrar información valiosa al momento de tomar decisiones. Una vez que ya se establecían los indicadores por zonas de uso público, entonces pasábamos a la definición de las estrategias y las acciones de manejo. Estas estrategias y acciones de manejo venían muy de la mano de lo que la Estrategia Nacional de Áreas Protegidas, que acababa de ser publicada, mencionaba dentro del documento. Entonces, siempre tratamos de ser muy congruentes también con ese documento que en ese momento acababa de nacer y que era una buena oportunidad para tratar de alinear todas las acciones con lo que ya se estaba estableciendo como que iba a ser una política, una norma a seguir dentro del CONAM. Posteriormente ya pasábamos a la construcción del plan de monitoreo, que era básicamente decir, bueno, de aquellos indicadores que se habían establecido para cada área de uso público y para cada rango de oportunidad, quién lo iba a hacer, cuándo se iba a hacer, y más o menos tratábamos de poner un monto aproximado de lo que costaría realizar esas acciones. Y con eso teníamos un plan de monitoreo que lo que tratábamos de hacer todo el tiempo era de que fueran herramientas lo más sencillas posible y que fueran implementables, ¿no? Que no se quedara en un documento que no se utilizara. El plan original siempre fue, al concluir con todo este proceso, elaborar un plan de implementación, al menos en 2 etapas. Primero, en un plan de implementación de los primeros 6 meses después de concluir el documento, como para ver de todos aquellos supuestos con los que estuvimos trabajando, qué cosas funcionaban y qué no, sobre todo en términos de monitoreo, para posteriormente proceder a un plan de implementación
pues ya de un siguiente año y de los siguientes 4 años hasta cumplir los 5 años que se tenían en el horizonte cuando se inició el proceso. Este asunto del plan de implementación siempre también resultó ser un desafío, pues a veces cuando concluimos los documentos no en el tiempo que esperábamos, sino nos llevó más tiempo por todo este proceso de querer ser muy participativos y que nosotros fuéramos los facilitadores en Ecobiosfera, no quienes hacíamos el documento. Pues siempre se cruzó con otras cosas que tenía que hacer el personal de CONAM o incluso de otras personas que se fueron invitando en los procesos de consulta. Y entonces, pues no necesariamente terminábamos en el momento en el que podía darse la planeación, porque había momentos muy claros en los que CONAM planeaba los programas operativos del siguiente año, entonces generalmente siempre estábamos desfasados de eso. Y por otra parte, siempre había el temor de planificar sobre algo que no tenía mucha claridad, sobre todo en términos de los recursos con los que iban a disponer. Pero el esfuerzo se hizo y en algunas ocasiones se logró implementar alguna parte o algunas secciones de los documentos que se elaboraron. Cuando ya teníamos pasado todo este proceso, entonces ya se presentaba el informe, el documento final, se les hizo entrega a cada una de las áreas y entonces se procedió a hacer la presentación ya oficial con los actores que habían participado en el proceso o actores que formaban parte de grupos clave con los que se quería incidir pues en la toma de decisiones, desde la inversión hasta cómo estaban planeando el desarrollo de las actividades turísticas en estas áreas, ¿no? Y bueno, así fue como se concluyeron estos documentos, que como digo, no tuvieron un horizonte de tiempo de elaboración homogéneo. Habíamos planteado al inicio 6 meses, hubo casos en los que nos llevamos pues más de un año, pero al final se concluyeron los de la Encrucijada y el Cañón del Sumidero. Para el caso de Locote se hizo un documento que ellos llamaron Estudio de Límites de Cambio Aceptable para lo que era el río La Venta, porque en ese momento esa zona del área protegida tenía mucha presión para el desarrollo turístico y había así como ciertas acciones que tratar de implementar e impulsar para detener esa presión. Para el caso de la Reserva de la Biosfera del Triunfo no se logró concluir el proceso porque no se dieron pues las condiciones de tiempo y de financiamiento para concluirlo, pero para el caso de la Encrucijada y del Cañón del Sumidero se concluyeron los documentos completos y se presentaron a los diferentes actores. En el caso específico del Cañón del Sumidero hubo a la par un proceso en el que se estaba elaborando el plan de interpretación que desafortunadamente no se trabajó de forma conjunta con el plan de uso público y que creo que debe de ser algo que va de la mano, porque dependiendo del tipo de experiencia que es ofrecer en un sitio, está la intensidad de uso que quieres también ofrecer, porque también tiene mucho que ver qué es lo que quieres que el visitante se lleve, y ahí la parte interpretativa es clave. Entonces, si tuviera que decir qué hacerse en el futuro, es que estos dos procesos tendrían que ir de la mano. Lo que podría decir que como mayores resultados, además del documento, de los documentos que fueron pioneros para esta región del país en Chiapas, en relación a los resultados que se obtuvieron de este proceso, independientemente de los documentos, que yo creo que fueron valiosos en su momento, podría resaltar yo al menos dos resultados importantes. Uno fue que se creó por pues, primera vez, al menos para estas áreas, un mapa de zonificación más específico en cuanto al tipo de uso turístico. El ejemplo que estoy mostrando es de la Reserva Locote, que fue básicamente para el río La Venta, como les mencionaba, aunque ya posteriormente trabajamos el plan de uso público para toda el área y estamos por concluirlo. Pero este mapa me gustó porque pues con ellos pudimos trabajar un mapa un poco más visual, en el que dependiendo del rango de oportunidades, en este caso de la intensidad de uso que se había identificado para cada uno de los sitios, pudimos describir en el mapa pues qué actividades podrían estarse realizando, pensando que este mapa podría hacerse un poco más, bueno, socializarlo más desde con los visitantes hasta con
los que estuvieran interesados en dar, en aprovechar turísticamente estos sitios. Y entonces, bueno, este mapa fue como que el que mejor nos quedó después de otros procesos que estuvimos haciendo, ¿no? Que fue ya más visual. Pero en general en todos los sitios en donde se concluyeron estos procesos, pues se tuvieron mapas que fueron ya más específicos para el uso recreativo y que de alguna manera podían visualmente ser más útiles al momento de definir qué estaba sucediendo con el turismo en las áreas, ¿no? Otro resultado que me parece importante, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, es que se tuvo también una definición, esta tabla de clases de oportunidades de sitios y de intensidades de uso es de la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada. Entonces se definió claramente los sitios, se definieron cuáles eran los sitios en los que se iba a permitir el desarrollo del uso público y qué tipo de intensidad se les iba a permitir y se iba a tratar de gestionar y de fortalecer. Yo creo que eso también fue una parte, un resultado importante para todas las áreas. Bueno, otros resultados importantes a considerar son la creación de capacidades en personal de CONAMP. Ya se empezaron a llamar a partir de entonces a las áreas encargadas de manejar el uso turístico dentro de las áreas protegidas como áreas de uso público. Se empezaron a nombrar encargados de estas áreas y pues durante todo el proceso, en el uso del método y en todo el proceso, en las salidas de campo, en las entrevistas, en la sistematización de la información, estas personas estuvieron involucradas. Entonces, pues como que a este tema se le empezó a dar más relevancia y se empezó a tomar más en cuenta la importancia de planificar y de definir hacia dónde se quería ir. El otro aspecto que yo creo que también es rescatable es la participación en diferente medida y según se dio en cada caso, de los diferentes actores locales, que muchas veces prácticamente se iban por la libre, como dicen por ahí, para decidir o definir qué iban a hacer en términos del uso turístico o del desarrollo turístico de la zona, desde las autoridades, las dependencias del gobierno, de los tres niveles de gobierno que siempre pues terminan siendo un desafío algunas veces, muchas otras veces terminan siendo aliados, pero que con este proceso se dio la oportunidad de crear diálogos más directos y de alguna forma se empezaron a dar a conocer pues puntos de vista de todos estos actores y se trató de llegar a un consenso. No necesariamente siempre se llegó, pero al menos se dieron los espacios para que estas discusiones se lograran. Entonces, bueno, en el proceso siempre se buscó que hubiera una persona de CONAMP destinada para participar en todas las actividades y para determinar cada uno de los pasos que describí, que seguimos en las láminas anteriores. Siempre fue muy participativo en talleres con CONAMP, con personal designado al área y con otros actores, dependiendo del tema que se estuviera tratando, ¿no? Porque al final una cosa que se identificó claramente es que no, pues la Comisión Nacional de las Protegidas no puede hacerlo todo solo, necesita crear alianzas, necesita crear sinergias. Y, y esto fue algo que tratamos de estar trabajando a lo largo del proceso. Bueno, la siguiente lámina es nada más, son fotografías que muestran un poco lo de la participación. Entre las cosas que creo que es importante rescatar, como que deben de tomarse en cuenta siempre desde el principio en este tipo de procesos, es que la participación de los actores locales debe darse. Cualesquiera que sean estos actores locales que se tengan identificados como que ya estén participando o que sea necesario que participen. Porque planificar todo o tratar de crear un mundo ideal en cuanto a cómo queremos que se desarrolle el turismo en un área sin tomar en cuenta estas voces, pues al final nos va a llevar como que no vamos a poder lograr casi nada. Y lo importante es que a ellos se les empiece a sumar lo más temprano que se pueda en el proceso para que lo que se esté construyendo
pues tome fuerza desde el inicio y no se caiga después más adelante. Otra cosa que también aprendimos en el proceso es que es importante definir el nivel de prioridad que esto de la planificación del uso público tiene para el contexto de ese momento del área protegida, para el personal, para quien lo está dirigiendo, hacia dónde quiere ir, porque por eso muchas veces los procesos se nos alargaron mucho. Ahora sí que hay muchas cosas importantes, pero hay otras que también son prioritarias. Y en este devenir de estar definiendo qué es primero y qué es después, muchas veces los procesos se alargan demasiado y lo que no, al menos en nuestro caso, no queríamos hacer es llegar nosotros a hacer las cosas, porque finalmente, pues nosotros éramos actores como nada más de llegamos un momento y nos vamos, pero quienes están enfrentando ahí toda la complejidad del manejo del turismo son desde los actores locales y bueno, quienes están encargados de manejar el área protegida. Entonces, esos tiempos siempre son importantes delimitarlos. Y otra cosa muy importante es entender claramente las limitantes. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de acciones o de estrategias de manejo, había muchas cosas que se pusieron en los documentos que no estaban dentro de las consideraciones que CONAM tiene por ley. Entonces, al final era algo que era importante, que debía suceder, pero quedaba fuera de las manos de CONAM, entonces no se hacía o no se hizo. Y ahí pues es complicado porque realmente las limitantes como menciono son muchas, pero tal vez entendiéndolas muy claramente desde el principio va a ser más fácil construir cosas que sean logrables y las que no, entonces buscar con quién tienen que sumarse para que se puedan lograr. No quiere decir que no se tengan que hacer, pero sí tener muy claro hasta dónde pueden llegar. Otra cosa que me parece súper importante es que hay que buscar un equilibrio entre lo científico y lo operativo, sobre todo en términos de indicadores y lo que se quiere medir. Al momento de definir indicadores se quieren poner muchas cosas que no necesariamente o están relacionadas con el turismo o que sería interesante saber, pero que no necesariamente nos da información que nos permita tomar decisiones. Entonces, siempre es importante buscar un equilibrio entre lo científico y lo operativo, porque al final este documento lo que se busca es que ayude a tomar decisiones, no que sea solo un libro lleno de buenas intenciones. Y también es importante que se identifiquen las acciones concretas a implementar. Por eso, siempre nosotros aquí, cuando tenemos oportunidad de volver a repetir un proceso como pugnamos mucho porque al final logremos definir acciones concretas a implementar. Tenemos el documento final, pero al menos que hagamos un plan de acción en los siguientes meses, como para salir de la inercia de terminamos un documento y ahora qué pasa, porque si no termina siendo un documento más que no ayuda a la toma de decisiones y al final lo que queremos es que esto nos dé parámetros para tomar decisiones, sobre todo cuando hay, en el caso del turismo, una presión muy fuerte sobre cierta área, sobre cierta zona dentro del área protegida, en la que se ve comprometida pues su integridad, ¿no? Y como última recomendación, creo que es muy importante poder estar revisando constantemente, no digo que cada mes, pero cada cierto tiempo, quizás cada 6 meses, cuáles son las cosas que hemos logrado alcanzar y las que no se han logrado para poder definir por qué y qué podemos cambiar. Al final hay que recordar que estos documentos no están escritos en piedra, sino que están basados en el aprendizaje que todos los días se tiene sobre el manejo de las áreas protegidas y que en ese tenor se tiene que seguir alimentando y retroalimentando. Gracias.